mi hermano me ordenó que pagara la universidad de mi hijo, entregándome una factura de 15,000 pesos y el plan de comidas para la computadora portátil de la residencia. Dije que no iba a pasar. Días después, lo oí decirle a papá, no te preocupes, después de la cena de Navidad él pagará. Papá asintió, ese es su papel. Así que cambié los planes. El 25 de diciembre se pusieron como locos cuando se enteraron. Me llamo Grace, tengo 34 años, no tengo hijos, nunca me casé y gano un buen sueldo como analista de sistemas. Tengo una buena casa en Durham, Carolina del Norte, un coche pagado y no tengo deudas. Suena a una vida estable, ¿verdad? Precisamente por eso mi familia me trata como a su atún personal. Esto empezó 2 meses antes de Navidad. Recibí un mensaje de mi hermano mayor, Janice. No, hola, ¿cómo estás? Solo para cubrir el plan de comidas de la universidad de mi hijo, el portátil de la residencia. Son unos $15,000. Lo necesito antes de que termine diciembre. Me reí, y luego me di cuenta de que hablaba en serio. Dennis siempre ha sido arrogante. Embarazó a una chica a los 20, se casó con ella en un juzgado y pasó la siguiente década divagando entre trabajos, constantemente entre conciertos, y pidiendo dinero prestado que nunca devolvió. Su hijo Caleb tiene 18 años y, sinceramente, es un buen chico. Pero Janice lleva años aprovechándose de nuestros padres y últimamente decidió que yo era su nuevo objetivo. Le respondí, pero no pasó nada. No hubo respuesta, solo silencio durante 3 días. Entonces me enteré de algo. Una amiga mía trabaja en el mismo gimnasio que mi papá. Lo escuchó charlar con Janice después de entrenar. Dennis dijo, no te preocupes, después de la cena de Navidad ella pagará. Siempre lo hace. Y mi papá asintió y dijo, ese es su papel. Su papel. Como en mí. Grace. La billetera andante. La buena hermanita que le debe a la familia tenerlo todo fácil. Dicen que no tengo marido ni hijos, así que ¿para qué necesito dinero? No dije nada. Todavía no. En cambio, sonreí cuando me invitaron a la cena de Navidad. Dijeron que llevaría postre y algunos regalos. Mi mamá estaba encantada. Fui amable. Incluso ayudé a la esposa de Janice a comprar un vestido por internet para las fiestas. Fingí no saber qué estaban planeando. Pero mientras se preparaban para un generoso cheque después del pavó con jamón, yo cambiaba las reglas del juego. El 15 de diciembre llamé a la compañía de mi tarjeta de crédito y eliminé a mi hermano como usuario autorizado. No sabía que estaba a punto de perder su gasolina y comida de emergencia. Entonces llamé a mi seguro y lo quité de mi seguro de coche. Sí. Ese Toyota Camry de segunda mano que lleva meses conduciendo. Está registrado a mi nombre. Creyó que lo había olvidado. No lo hice. Tenía un periodo de gracia hasta el 1 de enero. Pero sabía que no leería la letra pequeña hasta que fuera demasiado tarde. Llegó el 25 de diciembre. Navidad. Todos estaban allí. Mi sobrino Caleb vino a abrazarme. Pobrecito. No tenía ni idea. Dennis estaba inusualmente alegre. Sabía que ya estaba contando el dinero. Incluso traje sobres para hacerlo más divertido. Después de cenar, mi padre brindó. Por la familia, dijo. Por la generosidad. Janice se recostó en su silla. ¡Qué gracia!, dijo. Sobre Caleb. Saqué un sobre y se lo entregué. Lo abrió rápidamente. Su mirada se desvió. Dentro no había un cheque. Era una nota. La nota estaba escrita con precisión y precisión. Este año solo les doy regalos a quienes no los esperan. También recupero lo mío. El coche, la tarjeta, el control. ¡Feliz Navidad! Parpadeó. Luego se rió. ¿Qué demonios es esto? Mi mamá preguntó qué pasaba. Janice se levantó con la cara roja, con la nota arrugada en la mano. Me quedé sentado. Ven. Tu seguro de coche vence en 6 días. Dije. Tu tarjeta de acceso ya no está disponible. Caleb aún puede ir a la universidad. Puedes resolverlo como cualquier otro padre. Silencio. Luego gritos. Acusaciones. Mi mamá parecía sorprendida y mi papá furioso. Pero no me moví. Había arruinado con creces su pequeño plan. Había reescrito todo el juego. El día después de Navidad, me desperté con un teléfono vibrando en la mesita de noche. 15 llamadas perdidas. 7 de mi mamá, 4 de Janice. El resto de primos con los que apenas hablaba. Y uno de la tía Seila, que normalmente solo llama cuando alguien está en el hospital o embarazada. Se movieron rápido. Al mediodía, el chat familiar estaba encendido como una hoguera. Los mensajes se acumulaban tan rápido que ni siquiera pude terminar uno antes de que aparecieran 3 más. Todos me llamaban egoísta, cruel, insensible y un par de cosas sin sentido.
Mi madre me acusó de traumatizar a Caleb. Janice no dejaba de escribir variaciones de, te arrepentirás de esto, y te pasaste de la raya. Mi papá. Silencioso. Ni un mensaje. Lo cual, de alguna manera, lo empeoró. No tardó mucho en empeorar las cosas. Mi prima Kelly publicó algunas tonterías en Facebook. Siempre son los que no tienen familia los que intentan arruinar la de los demás. Morirás sola, hermana. No me has etiquetado. No fue necesario. Luego vinieron los rumores. Fui al supermercado ese fin de semana. Me encontré con June, una mujer que conoce a mi madre desde principios de los 90. Se inclinó hacia mí como si fuera a decirme que me había ganado la lotería. ¿Estás bien? Después de todo lo que salió sobre ti y ese hombre casado del trabajo. La miré fijamente a la cara. ¿Qué hombre casado? Parpadeó, murmuró algo y se alejó. Para cuando llegué al estacionamiento, ya lo sabía. Mi familia no solo se había vuelto contra mí. Habían iniciado una campaña de desprestigio. Esa historia, la de un compañero de trabajo y yo, era completamente inventada. Nunca pasó. Pero en una familia como la mía, la verdad no importa. Los chismes sí. Y no quedó ahí. Durante los siguientes días, mis amigos empezaron a escribirme mensajes incómodos. Oye, escuché algunas cosas. Solo quería saber cómo estás. Por si alguna vez necesitas hablar. La gente asumió que había hecho algo vergonzoso. Que tal vez había perdido la cabeza. Que tal vez la familia tenía razón. Y entonces me di cuenta de que ya no era solo el villano. Yo era el chivo expiatorio. El sacrificio. El problema. Pero no iba a quedarme de brazos cruzados. Mientras seguían hablando de mí, empecé a hacer movimientos discretos. Salí del chat grupal. Bloqueé a Janice. Bloqueé a nuestros padres. Luego saqué la hoja de cálculo que había estado guardando durante 6 meses. Cada dólar que le había prestado a Janice. Cada gasto que había cubierto para mis padres sin siquiera darles las gracias. Totalizaba más de $47,000. Y lo imprimí. No para recuperarlo. Sabía que nunca lo haría. Solo quería un recordatorio. Una prueba. De por qué había terminado. Dejé de devolver llamadas. No fui a la cena de graduación de Caleb. Y lo más importante, empecé a buscar apartamentos fuera de Carolina del Norte. En silencio. Sin publicaciones en redes sociales. Sin hablar de ello con nadie. Ni siquiera mis amigos más cercanos. Contacté con un agente inmobiliario en Seattle. Analicé un traslado dentro de mi empresa. Había una vacante en su oficina de la costa oeste. El mismo trabajo, mejor sueldo. Nuevo estado, nuevo comienzo. Estaba planeando una ruptura definitiva. Pero como sabía lo que vendría después, entrarían en pánico. Se darían cuenta de que no solo estaba enojada. Estaba harta. Pero no esperaba lo que pasó después. Solo le había contado a una persona, mi compañera de trabajo Jenny, sobre la posible mudanza. Ella me ayudó a encontrar barrios y era la única en quien confiaba. Pero alguien más se enteró. Porque 2 semanas después, mi mamá apareció en mi apartamento. Sin invitación. Tocó a la puerta como si nada. Sin mensaje, sin aviso. Simplemente me quedé ahí parado con un recipiente de plástico lleno de lasaña. Como si eso me hiciera olvidar lo que habían hecho. Tenemos que hablar, dijo ella. Y ya me di cuenta. Alguien había filtrado mi plan. Los rumores habían cambiado. No se referían a mi vida personal. Ahora les aterraba que me fuera para siempre. Y conmigo se irían el dinero, el coche, los viajes gratis y todos los planes B con los que contaban. Pero no tenían ni idea de lo lejos que había llegado. La dejé entrar. No porque quisiera. Sino por curiosidad. Curiosa por cómo mi madre iba a interpretar todo lo que ella y los demás habían hecho. Las mentiras, los rumores, el drama de Facebook, la difamación total. Se sentó en el borde de mi sofá y fingió que solo nos estábamos poniendo al día. 10 minutos de charla informal. Lasaña en la mesa. Sonriendo como si aún fuéramos familia. Entonces la dejó caer. Sabemos que te mudas. No me inmuté. Solo esperé. Solo queremos entender por qué. No estás pensando con claridad, Grace. Lo había. Me habían degradado de egoísta a inestable. No respondí. Simplemente me quedé allí parado. Luego añadió, como si dijera algo tranquilizador, Janice dice que solo haces esto porque te has sentido sola. Y enojada. Y tal vez. Confundido. Confundido. Ella asintió como si fuera una especie de intervención. No necesitas mudarte al otro lado del país para sentirte mejor. Necesitas estar con tu familia.
donde la gente se preocupa por ti. Y entonces sacó algo de su bolso. Un papel doblado. Era un poder notarial. Dennis lo había redactado. Le daba acceso para administrar mis cuentas financieras. En caso de angustia emocional o deterioro del juicio, escribió que había mostrado un comportamiento errático, incluyendo el abandono de las responsabilidades familiares, hostilidad financiera e inestabilidad social. Intentaban legalizarlo, para que pareciera que estaba teniendo una crisis nerviosa y así congelar mis cuentas y evitar que me fuera. Estaba intentando tenderme una trampa. Y lo peor. Mi papá ya había firmado como testigo. Iban a presentarlo en enero si no lo hacía. Busca ayuda. Le dije que se fuera. No levanté la voz. No la amenacé. Solo le dije que saliera antes de llamar a la policía. Destruí el formulario después de que se fuera. Pero esa noche no dormí. Porque ya no solo intentaban detenerme. Intentaban controlarme. Así que aceleré todo. A la mañana siguiente, envié un correo electrónico a mi trabajo y confirmé el traslado a Seattle. Le notifiqué a mi casero. Pagué 3 meses por adelantado para rescindir el contrato. Contraté una mudanza. Incluso organicé el envío de mi coche al otro lado del país en lugar de conducirlo. Ya no quería ir a lo seguro. Pero entonces ocurrió algo extraño. Ese viernes, al llegar del trabajo, vi un coche que no reconocí estacionado cerca de mi apartamento. Lo mismo al día siguiente. Matrícula diferente, mismo modelo. Y 2 días antes de la llegada de la mudanza, alguien intentó entrar en mi edificio usando mi nombre. En recepción les dijeron que no. Pero el tipo había dicho que era mi hermano. Dennis no se daba por vencido. Presenté una orden de alejamiento al día siguiente. Mi abogado dijo que quizá no prosperara, pero era el comienzo. Y di un último paso. Programé mi vuelo 3 días antes de lo que les había dicho. Los de la mudanza terminarían el trabajo sin mí. Ya había empacado lo necesario en 2 maletas. Y cuando aterricé en Seattle a las 6:40 de la mañana, encendí mi teléfono y vi 48 mensajes nuevos. Algunos rogando. Otros amenazando. Algunos solo decían, vuelve. Pero ya era demasiado tarde. Me había ido. O eso creía. La primera semana en Seattle fue surrealista. Alquilé un apartamento de una habitación en una zona tranquila a las afueras de la ciudad. Cielos grises, calles desconocidas, olor a lluvia sobre el cemento. Era la primera vez en mi vida adulta que me despertaba sin ninguna obligación familiar. No hay pings en el chat grupal. No. ¿Puedes enviarme 200 pesos rápidamente? Mensaje. No hubo llamadas repentinas que me hicieran sentir culpable. Solo silencio. Se sentía bien. Hasta que dejó de ser así. Una semana después de mudarme, recibí una carta. No un correo electrónico. Una carta física reenviada desde mi antigua dirección. Dentro había una sola hoja de papel. Sin remitente. Solo un mensaje impreso. Seattle no arreglará lo que te pasa. Volverás. Siempre lo haces. Lo miré un rato. No estaba firmado. Pero no necesitaba una firma, Janice. La tiré, pero la sensación persistió. Eso de saber que alguien te vigila aunque no puedas demostrarlo. Me puse paranoico. Empecé a revisar mis cerraduras 2 veces. Incluso instalé una cámara junto a mi puerta. No apareció nada durante días, así que intenté quitármelo de encima. Quizás solo quería inquietarme. Me concentré en el trabajo. Mi equipo me recibió rápidamente. Finalmente le conté todo a Jenny. La carta, el poder notarial, los rumores falsos. Me dijo que debería haberlos cortado hace años. Las cosas por fin se estaban calmando. Hasta que recibí una llamada de recursos humanos. Alguien había enviado una denuncia anónima a la línea directa de ética de mi empresa. Afirmaban que había mentido en mi documentación de transferencia laboral. Dijo que dejaba la oficina de Carolina del Norte porque me habían descubierto en una relación con un gerente casado. Que había creado un ambiente hostil y huido antes de una investigación interna. Era una copia exacta del rumor que mi familia había difundido. Ahora lo han replanteado como un asunto de recursos humanos. No tenían pruebas, claro, porque nada de eso era cierto. Pero recursos humanos aún tenía que investigarlo. Tuve que asistir a entrevistas, explicarlo todo de nuevo, repasar mi mudanza, mi vida personal, mis motivos para mudarme. Se alargó 2 semanas. 2 semanas sentada en mi escritorio, preguntándome si acababa de arriesgarlo todo para mudarme al otro lado del país. Solo para que me lo quitaran todo por culpa de un familiar vengativo. Pero la investigación se cerró sin hacer ruido. No hay pruebas. No hay problema. Solo una nota de recursos humanos diciendo que estaba libre de problemas. Así que algo había cambiado. Empecé a tener dolores de cabeza.
No podía concentrarme como antes. Cada vez que recibía un correo electrónico tarde por la noche, se me revolvía el estómago. Una noche recibí otra carta. Esta estaba escrita a mano. Con una caligrafía descuidada. Varias páginas. ¿Quién es de mi padre? Dijo que la familia había decidido que ya no era bienvenido. Que había traicionado su confianza. Que había abandonado a Caleb cuando más me necesitaba. Que había avergonzado a la familia con mi comportamiento inestable. Y lo peor de todo, que estaban cortando lazos conmigo oficialmente. Las palabras fueron feas. ¿Pero qué fue lo que más te impactó? Terminó con, no regreses. Ya no eres uno de nosotros. Eso fue todo. Me senté en la cocina y lo leí una y otra vez hasta que la tinta se borró. Mi propio padre me había dado por perdido como si fuera una suscripción cancelada. Pero algo en ese momento despertó en mí el miedo. Me habían repudiado. Pero al hacerlo, finalmente me liberaron. Empecé terapia y borré todo rastro de ellos de mi teléfono. Dejé de revisar las cartas. Empecé a hacer senderismo, a dar largos paseos por el bosque y a conocer gente nueva. Y poco a poco, el silencio dejó de parecer una amenaza. Empezó a sentirse como paz. 6 meses después, recibí un mensaje. No de Janice. No de mis padres. De Kelt. Una línea. Quieren verte. Solo por unos días. Dijeron que lo sentían. Me quedé mirando el mensaje de Caleb un buen rato. No había sabido nada de él desde la noche en que todo explotó en Navidad. Y a diferencia de los demás, nunca le guardé rencor. Era un niño, atrapado entre un padre manipulador y una familia que trataba la culpa como moneda de cambio. Su mensaje fue breve. Sencillo. Quieren verte. Solo por unos días. Dijeron que lo sentían. Al principio no respondí. Pero lo pensé todos los días durante una semana. Finalmente le pregunté, ¿de verdad es de ti? ¿O alguien te está diciendo que lo digas? Me respondió casi al instante. Es mío. Lo prometo. Me dijeron que me pusiera en contacto contigo porque no creen que les respondas. Pero no lo habría enviado si no fuera en serio. Le dije que lo pensaría. Y lo hice. Durante 2 semanas. Finalmente, reservé un viaje de 3 días de regreso a Carolina del Norte. No para ellos. Para Kilt. No le dije a nadie que vendría. Llegué tarde en avión, me alojé en un hotel cerca del centro y quedé con Caleb para tomar un café a la mañana siguiente. Parecía mayor. Cansado, quizá. Pero real. Sincero. No me presionó para que fuera a ver a los demás. Acabamos de hablar. Sobre la universidad. Sobre sentirnos atrapados en el medio. Sobre extrañar la versión de la familia que ambos creíamos que existía. Finalmente pregunté qué les hizo cambiar de opinión. Dudó. Luego dijo que no. Solo quieren que les devuelvas el dinero. Pero creo que deberías venir. Si no es por ellos, entonces di lo que realmente quieres decir. Esa fue la respuesta más sincera que podría haber esperado. Así que al día siguiente me presenté en casa de mis padres. Ni siquiera toqué. Entré como solía hacerlo cuando creía que pertenecía allí. Estaban todos sentados en la sala. Mi papá. Mi mamá. Dennis. Incluso su esposa, que normalmente no se mete en líos. Caleb se quedó cerca del pasillo, con los brazos cruzados. Al principio, nadie dijo nada. Entonces Dennis se levantó como si estuviera organizando una reunión. Gracias por venir. Esperé. Mi papá habló después. Hemos tenido tiempo para reflexionar. Las cosas se salieron de control. Mi mamá añadió, la pelea familiar. Pero podemos arreglar esto. No dije nada. Entonces Dennis me dio una carpeta. Lo abrí. Dentro había un documento titulado Acuerdo de Contribución Familiar Voluntaria. Detallaba los términos y las cantidades específicas que aportaría cada año para la educación de Caleb, emergencias familiares y manutención general del hogar. Un mínimo de $22,000 anuales. Los revisé uno por uno. Eran serios. Mi padre dijo, así es como avanzamos. Es un gesto de buena fe. Fue entonces cuando me di cuenta de que nunca se trató de una disculpa. Me trajeron de vuelta para restablecer el oleoducto. El dinero. La comodidad. Creían que me ablandaba la distancia. El tiempo. El silencio. Me puse de pie. No grité. No rompí el papel. Ni siquiera sonreí. Solo miré a Caleb. ¿Sabías que esto iba a pasar? Él negó con la cabeza. Juro que no. Salí. Regresé al hotel. Reservé un vuelo más temprano. A las 5:40 de la mañana siguiente, estaba de vuelta en el aeropuerto.
Pero justo cuando estaba marcando, recibí un último mensaje. De Janice. Me alegro de verte. No te preocupes. Les contaré a todos lo que realmente pasó entre tú y ese vicepresidente en Seattle. Seguro que les encantaría saberlo. Lo bloqueé. No lloré en el avión. En realidad, no sentí nada. Hasta que aterricé. Fue entonces cuando abrí mi portátil, inicié sesión en mi servicio de documentación legal y subí todas las pruebas que tenía. El poder notarial falso, los mensajes, la queja falsa de recursos humanos, la carta de mi padre renegando de mí, el nuevo acuerdo de contribución. Y se los envié a mi abogado con una sola frase: no quiero que les pase nada. Nunca más. La primera actualización. Pasaron 6 meses. Para entonces, mi vida en Seattle por fin empezaba a sentirse como mía. Hice amigos de verdad. Salía de excursión todos los fines de semana. Asistía a cenas donde nadie me pedía que les enviara un Venmo después ni me insinuaba que nos veríamos. Solo una pequeña ayuda hasta el viernes. Mi trabajo también mejoró. Me ascendieron. Empecé a salir con alguien. Con cautela. Y le conté todo desde el principio. Por una vez, no sentí que tuviera que ocultar quién era ni de dónde venía. Mi familia. No había oído ni una palabra. Hasta finales de agosto. Recibí un correo electrónico. De una dirección que al principio no reconocí. Pero era Caleb. Fue largo. Sin manipulación. Sin culpa. Solo palabras sinceras. Dijo que las cosas habían cambiado desde que me fui. Ese dentista se había visto obligado a buscar un trabajo a tiempo completo tras el fin de mi apoyo económico. Que mi madre había enfermado unos meses antes. Nada terminal, pero suficiente para sacudir los cimientos que creían que siempre existirían. Y luego escribió esto. Creo que están listos para admitir que te trataron fatal. Me pidieron que me pusiera en contacto contigo. Quieren que vuelvas. Solo por unos días. No para arreglar nada. Solo para pedir disculpas. Me quedé mirando ese correo como si estuviera en otro idioma. Nunca se disculparon. No eran así. Disculparse significaba admitir que te equivocabas, y mis padres nunca lo habían hecho en mi vida. No respondí de inmediato. 2 días después recibí una carta. Escrita a mano. Esta vez de mi mamá. Dijo que lamentaba haber dejado que Janice me tratara como a un banco. Dijo que creía en los rumores porque era más fácil que afrontar lo que habían hecho. Y al final dijo: fuiste la fuerte, Grace. Por eso te usamos. Odio que haya sido necesario perderte para darme cuenta de eso. Por primera vez en mucho tiempo, no me sentí enojado. Me sentía cansado. Pero algo dentro de mí quería irse. No para cerrar el ciclo. Ni siquiera por curiosidad. Solo para ver si realmente habían cambiado. O si era solo otro truco disfrazado de palabras nuevas. Así que me fui. 2 semanas después volé de vuelta. Nadie me recibió en el aeropuerto. No me lo esperaba. Me alojé en el mismo hotel. No les dije el número de mi habitación. Cuando llegué a casa, Caleb me abrió la puerta. No me sonrió ni me abrazó. Solo asintió y se hizo a un lado. Por dentro era diferente. Ni más limpio. Ni más silencioso. Simplemente más pesado. Como si el lugar cargara con el peso de todo lo que habían hecho. Janice entró en la habitación y no dijo nada durante 1 minuto. Entonces me miró y dijo: tenías razón. En todo. Eso fue todo. Sin excusas. Sin calificativos. Mi mamá salió de la cocina. Parecía mayor. Más pequeña. Como si la versión que recordaba de ella hubiera sido drenada y reemplazada por alguien que por fin había dejado de fingir que lo tenía todo bajo control. Y mi papá. No dijo mucho. Pero antes de irme ese día, me tomó aparte y me dijo una cosa. No nos debes nada. Pero nosotros te debemos la verdad. Lo siento. Me quedé 3 días. Nadie me pidió dinero. Nadie me dio un contrato. No se hablaba del pasado a menos que yo lo mencionara. No era cálido. No era cómodo. Pero era real. La última noche antes de irme, Caleb me acompañó hasta el coche. Me dijo: espero que vuelvas. Pero aunque no sea así, me alegro de que hayas venido esta vez. Conduje hasta el hotel en silencio. Esa noche lloré por primera vez desde Navidad. No por tristeza ni alivio. Solo por liberación. Porque me di cuenta de algo inesperado. No necesitaba que fueran diferentes. Solo necesitaba saber que no estaba loca por irme. Ahora sigo viviendo en Seattle. Y aún mantengo mi distancia. Pero el poder que tenían sobre mí se ha ido. Y por primera vez en mi vida, ya no soy yo quien persigue la pieza.
Son ellos. Ya no soy yo quien persigue la pieza.